El dinero no es una cosa, es una frecuencia. Esa es la verdad que casi nadie se atreve a decirte. No se trata únicamente de billetes, monedas o cifras en una pantalla, sino de una vibración concreta que responde a la forma en que piensas, sientes y actúas en el mundo. La mayoría de las personas persiguen el dinero como si fuera un objeto externo, algo ajeno que debe casarse con esfuerzo y sacrificio, cuando en realidad el dinero es como la luz. Se refleja según la energía que emites. Si tu campo mental vibra en escasez, todo lo que te rodea resonará con carencia. Pero si logras entrar en la frecuencia cuántica de la abundancia, el dinero comenzará a moverse hacia ti, no por casualidad, sino por sincronización. Hoy descubrirás el código oculto detrás de esa frecuencia, el lenguaje invisible que los más prósperos del planeta comprenden, aunque nunca lo expliquen abiertamente. Porque lo que realmente atrae la riqueza no es el conocimiento superficial de cómo ganar dinero, sino el entendimiento profundo de cómo el universo responde a la energía que emana de tu conciencia. Imagina por un instante que el dinero es como un río que fluye a través de una vasta red de canales invisibles. Cada pensamiento, emoción o creencia que tienes es una compuerta que puede abrirse o cerrarse a ese flujo. La mayoría mantiene sus compuertas oxidadas por años de miedo, culpa y condicionamiento cultural. Han aprendido que el dinero corrompe, que no hay suficiente para todos, que solo unos pocos lo merecen. Pero esas creencias no son verdades, son programaciones. Y mientras esa programación no cambie, ninguna técnica, curso o estrategia servirá de verdad. El código cuántico del dinero no se activa por lo que haces, sino por quién eres mientras lo haces. Esta idea puede parecer abstracta, pero la física moderna y la psicología convergen en ella. La física cuántica nos enseña que todo en el universo es energía vibrando en diferentes frecuencias. Tus pensamientos son ondas, tus emociones son vibraciones, tu cuerpo mismo es una antena biológica emitiendo señales. El dinero en ese contexto es una forma de energía que responde a otras energías. Cuando una persona dice «quiero más dinero» desde el deseo desesperado de escapar de la escasez, lo que emite no es abundancia, sino carencia. Por eso el dinero huye. En cambio, cuando alguien actúa, piensa y siente desde una frecuencia de plenitud, el dinero se siente atraído como el metal hacia un imán. Tal vez no te lo dijeron, pero cada vez que piensas «no tengo, no puedo», «esto es demasiado caro», estás sintonizando una estación equivocada. Es como intentar escuchar una sinfonía con el dial de la radio en el canal equivocado. El mensaje está ahí, la música existe, pero tú estás vibrando en otra frecuencia. El código cuántico del dinero no consiste en forzar las cosas, sino en alinearte con ellas. Es cambiar la frecuencia de tu mente, no las circunstancias externas. A lo largo de la historia, quienes han logrado dominar esta frecuencia no siempre han sido los más inteligentes, ni los más talentosos, sino los más alineados. Personas que entendieron, a veces de manera intuitiva, que la realidad externa no es una causa, sino un efecto. Que el dinero no crea abundancia interior, sino que la abundancia interior crea dinero. Piénsalo. Cuando una persona pobre gana la lotería, la estadística muestra que la mayoría vuelve a perderlo todo en pocos años. Pero cuando alguien con una mente abundante pierde todo su dinero, encuentra una manera de recuperarlo. ¿Por qué? Porque uno está actuando desde la frecuencia del miedo y el otro desde la frecuencia de la creación. Esta es la primera clave del código cuántico del dinero. No puedes atraer lo que contradices con tu energía. Si internamente sientes culpa por tener dinero, si asocias la riqueza con egoísmo o si crees que el éxito financiero es incompatible con la espiritualidad, estás enviando señales contradictorias al campo cuántico. Es como pisar el acelerador mientras mantienes el freno apretado. La energía no sabe hacia dónde moverse. Por eso, el primer paso para reescribir tu frecuencia es la observación. Debes observar qué creencias y emociones dominan tu relación con el dinero, no para juzgarlas, sino para transformarlas. El código cuántico se revela solo a quienes están dispuestos a mirar hacia adentro, porque lo cuántico no se mide en materia, sino en conciencia. Y la conciencia se amplía cuando uno deja de ser esclavo de su mente y se convierte en su propio observador.
Observa tus pensamientos como quien contempla una corriente de agua. No luches contra ellos, no te identifiques con ellos, simplemente reconócelos. Cada pensamiento negativo sobre el dinero es una distorsión en tu frecuencia, una interferencia que puedes disolver al llevarle luz. Y es aquí donde comienza el entrenamiento mental. No se trata de repetir afirmaciones vacías, ni de engañarte con pensamientos positivos sin fundamento, sino de reprogramar la estructura profunda de tu percepción. Cada día, al despertar, tu cerebro entra en un estado de ondas alfa, un estado cuántico intermedio entre el sueño y la vigilia. Ese es el momento en que tus pensamientos tienen más poder de manifestación. Si en esos minutos iniciales siembras la intención de prosperidad, estás reconfigurando literalmente tu campo neuronal y energético. Por eso te invito a hacer algo simbólico ahora mismo. Mientras escuchas esto, repite mentalmente o escribe en los comentarios: yo atraigo la abundancia, no como un acto supersticioso, sino como una declaración cuántica. Cada vez que afirmas algo con presencia, estás colapsando una posibilidad en el campo de la realidad. Y cuando miles de personas lo hacen al mismo tiempo, crean una resonancia colectiva que amplifica la vibración de prosperidad. Esto es ciencia aplicada a la conciencia. El dinero no es enemigo de la espiritualidad, es una extensión de ella. Porque el dinero solo amplifica lo que ya eres. Si en ti hay amor, generosidad y propósito, el dinero los expandirá. Si en ti hay miedo, egoísmo y desorden, el dinero también los multiplicará. Por eso dominar la frecuencia cuántica del dinero es, en el fondo, dominarte a ti mismo. Es recordar que eres energía consciente, capaz de crear y transformar tu realidad desde dentro hacia afuera. Y es entonces cuando surge la verdadera paradoja. Cuando dejas de perseguir el dinero y comienzas a expandir tu frecuencia, el dinero empieza a perseguirte a ti. No porque el universo tenga favoritismos, sino porque has aprendido a hablar su idioma. Has descifrado el código. El resto del viaje será una exploración más profunda de ese lenguaje oculto, cómo los pensamientos se convierten en vibraciones, cómo las emociones moldean el campo energético que te rodea, cómo la acción coherente traduce esa frecuencia en resultados tangibles. Pero por ahora quédate con esta primera verdad. El dinero no es una meta, es una consecuencia vibratoria. Lo que siembras en tu mente, cosechas en tu realidad. Y si aprendes a sintonizar con la frecuencia correcta, descubrirás que la abundancia nunca estuvo fuera de ti, sino esperando que recordaras tu poder cuántico para recibirla. Para comprender a fondo el código cuántico del dinero, primero debemos entender la estructura invisible sobre la cual se construye toda realidad. No vivimos en un universo sólido, sino en un océano de vibraciones infinitas, donde la materia no es más que energía concentrada en diferentes niveles de densidad. Lo que llamamos dinero no es una excepción, es una forma específica de energía con su propio ritmo, flujo y frecuencia. Por eso, aquellos que logran sintonizar con esa frecuencia no solo parecen tener suerte, sino que literalmente están en coherencia vibratoria con la abundancia. No atraen por azar, resuenan. Y la resonancia es una de las leyes más poderosas del universo. La resonancia explica por qué ciertas personas, sin importar cuántas veces caigan, siempre terminan prosperando, mientras otros, con más esfuerzo o educación, permanecen estancados en la escasez. No es cuestión de capacidad, sino de frecuencia. Cada pensamiento, cada emoción, cada creencia actúa como una nota dentro de la sinfonía de tu vida financiera. Cuando tu música interior está desafinada, el dinero se siente incómodo y se aleja, como un instrumento fuera de tono en una orquesta. Pero cuando logras afinar tu mente con la energía del dinero, el universo entero empieza a tocar contigo. El error más común que comete la mayoría es creer que el dinero llega solo a través del esfuerzo físico o la estrategia racional. Es cierto que la acción es esencial, pero la acción sin frecuencia es ruido. Si trabajas duro desde la vibración del miedo, el estrés o la carencia, estarás multiplicando más de eso. Si en cambio actúas desde la calma, la claridad y la certeza interior, cada acción se vuelve magnética. La energía cuántica responde al estado emocional, no al sacrificio.
Es la diferencia entre remar contra la corriente o flotar con ella. La neurociencia moderna ha comenzado a confirmar lo que los maestros espirituales sabían hace siglos, que los pensamientos repetitivos crean circuitos neuronales que definen tu percepción del mundo. Cuando repites creencias limitantes sobre el dinero, como no hay suficiente, el dinero es malo o nunca podré tenerlo, estás programando tu mente para sabotearte. Tu cerebro no distingue entre lo que imaginas y lo que experimentas realmente. Por eso, si te visualizas constantemente sin recursos, estás entrenando a tu sistema nervioso a vibrar en escasez. Esa vibración se proyecta hacia el campo cuántico y este responde con más circunstancias que confirmen tu percepción. El campo cuántico no entiende palabras, entiende energía. Si dices quiero abundancia pero sientes miedo o ansiedad, el mensaje energético que envías es no tengo suficiente. Y el universo, siendo un espejo perfecto, te devuelve exactamente eso. Por eso la clave no está en desear más, sino en ser más. La frecuencia de la abundancia no se alcanza a través del anhelo, sino de la expansión de la conciencia. Piensa en el dinero como un satélite que emite una señal continua. Tú también emites señales desde tu mente y tu corazón. Si tu frecuencia está alineada con la gratitud, la confianza y el propósito, la señal que emites es nítida y estable. Pero si tu frecuencia está contaminada por el miedo, la culpa o la desesperación, la señal se distorsiona y la conexión se interrumpe. La mayoría vive atrapada en interferencias emocionales que bloquean su prosperidad, sin siquiera notarlo. Y sin embargo, basta un instante de presencia plena para limpiar esa interferencia. La presencia es la llave cuántica que abre el flujo del dinero. Cuando estás completamente presente, sin juicios, sin pensamientos del pasado o preocupaciones del futuro, tu energía se vuelve coherente. Y la coherencia es la frecuencia más atractiva que existe. La mente dispersa vibra en desorden. La mente enfocada vibra en armonía. Por eso los grandes creadores, inventores, artistas o empresarios no operan desde la ansiedad, sino desde la claridad. Han aprendido a sostener una visión interior sin dudar de ella, sabiendo que el universo responde a la fe sostenida, no a la duda intermitente. La fe, entendida desde lo cuántico, no es una creencia religiosa, sino un estado energético de certeza. Es actuar como si ya tuvieras lo que deseas, no desde la ilusión, sino desde la comprensión de que toda posibilidad ya existe en el campo cuántico. Cuando sostienes esa frecuencia con disciplina emocional, las oportunidades, personas y recursos comienzan a aparecer de maneras que la mente racional no puede explicar. Lo que muchos llaman milagros no son más que sincronizaciones entre la intención humana y la inteligencia del universo. Recuerda esto, la abundancia no llega cuando haces más, sino cuando eres más consciente. La expansión interior precede a la expansión exterior. Si tu mente vibra en caos, ningún esfuerzo externo podrá estabilizar tus finanzas. Pero si tu mente vibra en orden y gratitud, incluso en medio de la incertidumbre, comenzarás a notar cómo la vida responde con fluidez. El código cuántico del dinero tiene varias capas, pero su núcleo es simple. Lo que emites, recibes. Si emites miedo, recibes pérdida. Si emites gratitud, recibes crecimiento. Si emites confianza, recibes expansión. Por eso es esencial comprender que cada emoción es una inversión energética. La pregunta no es cuánto trabajas, sino desde qué energía lo haces. Porque puedes trabajar 10 horas desde la escasez y seguir en el mismo lugar, o 1 hora desde la plenitud, y ver resultados exponenciales. Imagina que el dinero fuera un visitante que percibe tu vibración antes de entrar a tu vida. Si siente resistencia, caos o contradicción, no se quedará. Pero si encuentra armonía, claridad y propósito, no solo entrará, sino que invitará a más energía similar. Esa es la magia del magnetismo cuántico. No se trata de manipular el universo, sino de alinearte con sus leyes naturales. Para activar este magnetismo, comienza observando tus emociones cotidianas respecto al dinero. No necesitas luchar contra ellas, solo ilumínalas con conciencia. Cada vez que sientas preocupación o frustración, haz una pausa, respira y recuerda.
La abundancia no se crea desde la tensión, sino desde la expansión. Mientras más expandes tu energía, más espacio hay para que la riqueza fluya. Y así llegamos a una segunda verdad fundamental del código cuántico. El dinero ama el movimiento. Es energía dinámica, no estática. Por eso, cuando lo retienes con miedo, se estanca. Pero cuando lo usas con confianza, circula y regresa multiplicado. En la naturaleza, todo lo que fluye se renueva. El agua que se mueve permanece pura. El agua que se estanca se pudre. Lo mismo ocurre con el dinero. Quienes comprenden este principio dejan de ahorrar por miedo y comienzan a invertir por propósito. No se trata de gastar sin control, sino de confiar en que el flujo de la vida siempre reemplaza lo que se usa sabiamente. Cuando inviertes en tu crecimiento, en tu conocimiento, en tu energía, estás enviando una señal al universo. Confío en la abundancia. Esa señal abre canales invisibles de oportunidad que estaban dormidos. El universo es como una red cuántica que responde a la coherencia. Cuando tus pensamientos, emociones y acciones vibran en la misma dirección, entras en resonancia. Y cuando entras en resonancia, lo imposible se vuelve inevitable. El dinero es una danza de energía, y tú eres tanto el bailarín como la música. Cuando te resistes a su ritmo, tropiezas con tus propios pasos, pero cuando fluyes, el universo entero se convierte en tu pista. Lo cuántico enseña que no existe una línea que separe lo interno de lo externo, porque todo lo que observas es una proyección de tu estado vibratorio. Si hay desorden financiero afuera, hay desalineación emocional adentro. Si hay caos en tus cuentas, hay ruido en tus pensamientos. Por eso, antes de cambiar tu economía, debes cambiar tu frecuencia. El verdadero trabajo no está en perseguir billetes, sino en pulir la vibración que los atrae. Muchos piensan que ser abundante significa tener mucho dinero, pero en realidad es al revés. Tener dinero es una consecuencia de ser abundante. La abundancia es un estado de conciencia, no una cantidad. Es la comprensión profunda de que no te falta nada, de que ya eres parte de un campo infinito de posibilidades. Cuando entiendes eso, dejas de actuar desde la carencia y empiezas a crear desde la plenitud. La diferencia puede parecer sutil, pero en términos cuánticos es abismal, porque un pensamiento de carencia es una vibración de contracción, mientras que un pensamiento de plenitud es una expansión del campo energético. Imagina por un momento que cada emoción que sientes es una frecuencia sonora. Cuando te quejas, el sonido que emites es bajo y denso. Cuando agradeces, tu frecuencia se eleva y vibra más rápido. El dinero, al igual que la luz, responde a las frecuencias altas. No le gusta la densidad del miedo ni el ruido de la culpa, sino la pureza de la gratitud y la confianza. Si cada mañana eliges conscientemente sentirte agradecido por lo que ya tienes, estás afinando tu instrumento para recibir más. No porque agradecer traiga más cosas, en un sentido moral o supersticioso, sino porque tu campo cuántico se abre. Un corazón agradecido es un portal energético hacia la expansión. La física cuántica describe que el observador influye en lo observado. En otras palabras, tu conciencia crea la realidad que percibes. Si observas el mundo como un lugar difícil, donde el dinero escasea, eso mismo colapsará en tu experiencia. Pero si observas la vida como un flujo constante de oportunidades y recursos, el campo cuántico responde abriendo caminos invisibles. La observación consciente es, por lo tanto, una herramienta de creación. Cada vez que miras con amor, con curiosidad, con apertura, estás reescribiendo las leyes que rigen tu propio universo. Sin embargo, el error más frecuente es creer que puedes engañar al universo con palabras bonitas o afirmaciones repetidas sin transformación real. Lo cuántico no responde al discurso, responde a la coherencia. Puedes decir soy abundante, mientras tu cuerpo vibra miedo, y el universo escuchará al cuerpo, no a las palabras. Por eso la verdadera alquimia consiste en alinear pensamiento, emoción y acción. Cuando lo que piensas coincide con lo que sientes y haces, la realidad se curva a tu favor. La coherencia es el verdadero imán de la riqueza. Piénsalo de este modo: tu cuerpo es un generador electromagnético.
Tus pensamientos son impulsos eléctricos y tus emociones son campos magnéticos. Juntos crean tu frecuencia personal. Si esa frecuencia está contaminada por la duda, atraerás circunstancias inciertas. Pero si está sostenida en certeza, atraerás estabilidad. Por eso los grandes sabios, empresarios y maestros espirituales coinciden en algo esencial. El éxito no está en lo que haces, sino en cómo vibras mientras lo haces. No se trata de negar la realidad, sino de elevarla. Cuando observas tus circunstancias sin juicio, reconociendo que todo lo que existe ahora es el reflejo de tu pasado vibratorio, recuperas el poder. Porque entonces comprendes que tu futuro no depende del azar, sino de la frecuencia que sostienes en este momento. Y en ese instante, el dinero deja de ser una meta para convertirse en un reflejo natural de tu expansión interior. Hay personas que, sin saberlo, bloquean el flujo del dinero con pensamientos diminutos como no lo merezco, no tengo suficiente, esto no es para mí. Cada vez que lo hacen, están cerrando puertas en el campo cuántico. Pero el universo no castiga, solo refleja. Así que la tarea no es forzar el cambio, sino observar la raíz de cada pensamiento y sustituirlo por una vibración más elevada. En lugar de decir no tengo suficiente, di estoy aprendiendo a expandir mi abundancia. En lugar de pensar es difícil ganar dinero, piensa estoy encontrando nuevas formas de generar riqueza. Cada palabra es un comando cuántico que programa tu campo energético. La mente humana es una antena poderosa, pero la mayoría la usa sin conciencia. Se conecta al canal del miedo, la queja y la comparación, en lugar de sintonizar con la gratitud, la creatividad y la calma. Cambiar de canal no requiere esfuerzo, solo atención. Basta con notar cuando tu energía baja y elegir conscientemente una emoción más elevada. Esa elección, repetida con disciplina, reprograma el sistema nervioso y cambia la señal que emites al universo. El dinero ama la claridad. Ama a quienes saben lo que quieren, a quienes no dudan de su propósito. Cuando tu energía es clara, las oportunidades se sienten seguras de acercarse. Pero si tu vibración es confusa, si pides una cosa y sientes otra, el campo no sabe qué entregarte. La claridad es una forma de magnetismo. No necesitas saber cómo sucederá, solo necesitas sostener con certeza el porqué. Porque cuando el propósito vibra alto, el cómo se revela solo. No existe un límite real para la abundancia, solo los límites que tu mente acepta. El universo es infinito, pero la mayoría de las personas vive en una caja mental donde solo cabe lo que consideran posible. El código cuántico del dinero se activa cuando rompes esa caja. Cuando te atreves a pensar más allá del miedo, más allá del realismo aprendido. Lo real no es lo visible, sino lo vibrante. Todo lo que alguna vez se materializó fue antes una frecuencia sostenida. Y aquí surge una de las revelaciones más poderosas. La abundancia no se persigue, se recuerda. Ya está en ti. No tienes que crearla, solo quitar los velos que la ocultan. Es como si toda tu vida hubieras estado escuchando una sinfonía detrás de una pared. La música siempre estuvo ahí, pero tu percepción estaba limitada. Cuando limpias tus creencias, tus emociones y tus pensamientos, la pared desaparece, y entonces puedes escuchar la melodía completa. Así que cada vez que te sientas bloqueado, recuerda que no estás roto, solo estás desalineado. No te falta nada, solo necesitas ajustar tu frecuencia. No intentes forzar la abundancia, simplemente recuerda quién eres, una extensión consciente del universo, capaz de crear realidad con solo sostener una vibración. Cuando lo haces, el dinero deja de ser un problema y se convierte en un aliado. Porque el dinero no te da poder, revela el poder que ya poseías. La verdadera abundancia no comienza cuando el dinero llega, sino cuando desaparece el miedo a perderlo. Esa es la señal más clara de que has entrado en la frecuencia cuántica correcta. Mientras el miedo te gobierne, el dinero será un visitante temporal, pero cuando vibras en confianza, el dinero se vuelve parte de tu identidad energética. La confianza no se construye con promesas ni con frases motivacionales vacías, sino con presencia. Porque cuando estás plenamente presente, ya no necesitas aferrarte a nada. Sabes que eres la fuente, no la consecuencia.
y la fuente nunca se agota. Muchos creen que el dinero es una meta cuando en realidad es un espejo. Muestra lo que piensas de ti mismo. Si sientes que no vales lo suficiente, el dinero lo reflejará. Si crees que la abundancia es peligrosa o que genera envidia, el universo te protegerá de ella manteniéndola lejos. Pero si te sientes digno, si ves el dinero como una herramienta de expansión, este fluye hacia ti con naturalidad. Por eso una mente pobre puede vivir rodeada de oportunidades y aún así no verlas. Porque no es la falta de recursos lo que genera pobreza, sino la falta de percepción. El campo cuántico está repleto de posibilidades infinitas esperando a ser observadas. Pero solo puedes percibir aquello con lo que estás en resonancia. Si tu energía vibra en miedo, solo verás razones para preocuparte. Si vibra en gratitud, verás oportunidades en cada esquina. Esa es la razón por la cual dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y obtener resultados completamente distintos. La diferencia no está en la realidad, sino en la frecuencia con la que la observan. Piensa en tu vida como una película proyectada desde el interior de tu mente. Lo que ves en la pantalla, tus finanzas, tus relaciones, tus resultados, es el reflejo de la película que corre en tu proyector interior. No sirve de nada golpear la pantalla ni culpar a los personajes. Si quieres cambiar lo que ves, cambia el rollo que está dentro del proyector. Eso es lo que significa dominar el código cuántico del dinero. Comprender que la realidad exterior no es la causa, sino el efecto de tu estado interior. El dinero es una forma de energía obediente. Va donde lo tratan bien, huye de donde lo temen. Si lo usas con resentimiento, se va. Si lo agradeces, vuelve. Si lo miras con respeto, crece. Si lo juzgas, se esconde. Por eso, cada pensamiento de culpa o vergüenza por tener o desear dinero actúa como una barrera vibratoria. La culpa es una de las frecuencias más bajas que existen, y mientras la mantengas activa, estarás rechazando inconscientemente lo que dices querer atraer. Reemplaza la culpa con gratitud. Agradece cada moneda, cada billete, cada oportunidad, sin importar su tamaño. El universo no mide en cantidades, mide en frecuencia. Si agradeces un pequeño ingreso, con la misma emoción con la que agradecerías una fortuna, estás expandiendo tu campo de recepción. Porque el agradecimiento sincero abre canales invisibles. Es como encender una luz en un cuarto oscuro. De pronto ves caminos donde antes solo había sombra. Pero hay algo aún más profundo. La energía del dinero se mueve en espiral, no en línea recta. Eso significa que todo lo que das regresa multiplicado, pero no necesariamente desde el mismo lugar. Cuando ayudas, compartes o inviertes en otros sin esperar nada, el universo registra esa frecuencia y la devuelve por rutas que tu mente no puede anticipar. La clave es actuar desde la plenitud, no desde la carencia. Si das por miedo a perder, bloqueas el retorno. Si das por alegría, lo multiplicas. Cada acción, incluso las más pequeñas, dejan una huella vibratoria en el campo cuántico. Y esas huellas son las que construyen tu destino financiero. Si tus acciones están guiadas por la coherencia y el propósito, no hay posibilidad de fracaso. Tal vez el resultado no llegue de inmediato, pero la energía está acumulándose, buscando la vía adecuada para manifestarse. La paciencia es otra forma de fe, porque cuando sabes que el universo opera con precisión matemática, ya no te preocupas por el cuándo, solo te ocupas del cómo vibrar. Hay un principio cuántico poco comprendido. La energía sigue a la atención. Todo aquello en lo que enfocas tu atención crece. Si piensas constantemente en tus deudas, estás alimentando su energía. Si te enfocas en las oportunidades, comienzas a atraer más de ellas. No es magia, es física de la conciencia. Tu mente es como un lente, y el universo amplifica lo que enfocas. Por eso, el entrenamiento mental más poderoso no consiste en pensar en dinero, sino en pensar como una persona que ya vive en abundancia. Pregúntate a diario, ¿cómo pensaría alguien que ya tiene lo que deseo? ¿Qué emociones sostendría? ¿Qué decisiones tomaría? Cuando comienzas a actuar y sentirte así, sin esperar a que el resultado externo cambie, el campo cuántico responde instantáneamente, porque el universo no te da lo que pides, te da lo que eres. Tu vibración es tu carta de presentación ante la realidad. Cada pensamiento es un pedido energético,
y cada emoción es la firma que lo valida. Cuando sientes miedo, dudas o frustración, estás enviando solicitudes confusas. Pero cuando sientes certeza, gratitud y expansión, estás enviando un mensaje claro. El universo ama la claridad. Por eso, el primer paso hacia la riqueza cuántica no es hacer más, sino pensar mejor, sentir más alto y actuar con coherencia. No olvides algo esencial. El dinero no llega a quien más lo desea, sino a quien menos lo necesita emocionalmente. Porque cuando ya no dependes de él para sentirte completo, vibras en libertad. Y la libertad es la frecuencia más atractiva de todas. La necesidad contrae el campo. La gratitud lo expande. Por eso los sabios siempre han dicho, cuando sueltas, llega. La paradoja cuántica del dinero es que lo atraes solo cuando dejas de perseguirlo. No porque te rindas, sino porque reconoces que ya estás en conexión con la fuente de toda riqueza. En ese punto, tus acciones dejan de ser un intento por llenar un vacío y se convierten en una expresión natural de tu abundancia interior. Esa es la esencia del código cuántico del dinero. Recordar que el universo no te da lo que pides, sino lo que reflejas. El dinero es una consecuencia natural de la expansión de la conciencia, no una meta en sí misma. Cuando comprendes eso, toda tu relación con él cambia. Ya no lo ves como algo que debes conquistar, sino como un reflejo de tu propio crecimiento interior. En la realidad cuántica, nada se obtiene por esfuerzo forzado, sino por alineación vibratoria. La fuerza pertenece al mundo material, pero la coherencia domina el mundo energético. Por eso, los mayores avances financieros no surgen de la obsesión, sino del equilibrio. La calma es más poderosa que la ansiedad, porque en el silencio se escucha la voz de la sabiduría que guía hacia las oportunidades correctas. Cada pensamiento que tienes sobre el dinero crea un patrón en el campo cuántico, una forma vibratoria que se replica hasta manifestarse. Si tus pensamientos están teñidos de miedo, el patrón se deforma y bloquea el flujo. Pero si están impregnados de certeza, el patrón se vuelve nítido y magnético. Por eso la claridad mental es la base de toda prosperidad. No puedes atraer riqueza si piensas en pobreza. No puedes sostener abundancia si tu diálogo interno repite «no puedo», «es difícil» o «no soy capaz». La mente subconsciente no distingue entre realidad e imaginación. Responde al lenguaje emocional que le envías. Si visualizas escasez, te la entrega. Si sientes plenitud, te la multiplica. La mayoría de las personas vive atrapada en la frecuencia de la preocupación. Se levantan cada mañana repasando lo que les falta, anticipando gastos, temiendo pérdidas. Sin darse cuenta, están usando su poder creador para reforzar la carencia. El universo no juzga, solo replica. Si tu energía dice «me falta», el campo responde «así sea». Pero cuando despiertas con gratitud, incluso por lo más pequeño, tu vibración se eleva y empiezas a sincronizarte con la frecuencia del recibir. La gratitud no es una reacción, es una herramienta cuántica. Activa la abundancia porque te sitúa en el presente, y el presente es el único punto donde la creación ocurre. Imagina por un instante que tu mente es un transmisor que emite señales al universo 24 horas al día. Esa transmisión no se apaga cuando duermes ni cuando te distraes. Está enviando constantemente el mensaje de tu estado emocional predominante. Por eso no basta con pensar positivo unos minutos. Lo importante es elevar tu vibración dominante. No se trata de negar los pensamientos negativos, sino de observarlos sin identificarse. Cuando los observas desde la conciencia, pierden poder. Cuando los crees, los alimentas. La diferencia entre quien manifiesta riqueza y quien no está en quien dirige la observación. En la física cuántica, el observador no solo registra la realidad, la determina. Y en la psicología espiritual, el observador interior es la parte de ti que ve sin juzgar. Cuando aprendes a habitar ese punto de observación, dejas de ser esclavo de tus pensamientos y te conviertes en su maestro. Observas la duda, pero no la sigues. Ves el miedo, pero no te identificas. Escuchas la voz del ego decir «no puedes» y sonríes sabiendo que es solo ruido del pasado. En ese silencio consciente nace el poder creador. El dinero fluye naturalmente hacia quienes dominan el arte de observar sin reaccionar, porque la riqueza
no llega por hacer más, sino por ser más consciente. Si trabajas desde la escasez, multiplicas el cansancio. Si trabajas desde la expansión, multiplicas la energía. La diferencia entre ambas no está en las acciones, sino en la vibración desde la que se ejecutan. Puedes hacer exactamente lo mismo: escribir, vender, crear, enseñar, pero si lo haces con miedo, se bloquea el flujo. Si lo haces con fe y entusiasmo, la energía se multiplica. Esa es la razón por la cual algunos, haciendo menos, logran más. No porque tengan suerte, sino porque su frecuencia no interfiere con el proceso cuántico. Piensa en un río. Cuando el agua fluye libremente, brilla con claridad. Pero si intentas agarrarla con las manos, se escurre. Así funciona el dinero. Cuanto más te aferras, más se aleja. Cuanto más confías, más fluye. La clave está en moverte con la corriente, no contra ella. El universo no recompensa el control, recompensa la armonía. Por eso, cada vez que sientas ansiedad por el dinero, recuerda esto. La ansiedad es una declaración de desconfianza hacia la vida. Y el universo solo puede devolverte lo que le declaras. Muchos confunden el control con la responsabilidad. Ser responsable no es obsesionarse con cada detalle, sino cuidar tu energía. Es mantener tu vibración limpia, incluso en medio de la incertidumbre. Es confiar en que la abundancia se mueve en ciclos, como las mareas. Hay momentos de flujo y momentos de calma, pero ambos son parte del mismo proceso. Quien comprende esto no teme los altibajos financieros, porque sabe que cada aparente vacío es una pausa para reequilibrar su frecuencia antes del siguiente salto cuántico. Tu cuerpo también forma parte del sistema vibratorio. Cuando lo descuidas, tu energía se fragmenta. Alimentarte mal, dormir poco, respirar rápido o vivir en tensión constante interfiere con tu campo magnético. Cuidar el cuerpo no es solo salud física, es mantener el canal de manifestación limpio. Un cuerpo relajado vibra en confianza, y la confianza atrae. Por eso meditar, caminar, respirar profundo o simplemente detenerte a contemplar la naturaleza no son pérdidas de tiempo, son inversiones en tu frecuencia. Cuanto más en paz estás contigo mismo, más magnetismo irradias. Hay un principio universal que resume toda esta enseñanza. Como es adentro, es afuera. Si hay caos interno, habrá desorden externo. Si hay armonía interior, habrá prosperidad exterior. La vida no te paga según lo que haces, sino según la energía desde la que lo haces. Por eso, si quieres transformar tu economía, no empieces por las cifras, sino por la mente que las genera. Cuando dominas tu vibración, el universo deja de ser impredecible y comienza a responderte con precisión matemática. El código cuántico del dinero no puede activarse desde la prisa. Requiere paciencia, práctica y presencia. No hay atajos porque no se trata de conseguir algo, sino de recordar quién eres. Eres energía en movimiento, una extensión consciente de la fuente creadora. Cuando vives desde esa verdad, todo lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. El dinero no se manifiesta porque lo pidas, sino porque te conviertes en alguien que ya lo tiene energéticamente. Este es el núcleo del código cuántico. Cuando cambias tu identidad vibratoria, el universo reordena la materia a tu alrededor para reflejar ese nuevo estado. No se trata de fingir riqueza, sino de asumir la conciencia de quien ya vive en ella. Si tu mente sigue repitiendo "algún día lo lograré", ese día nunca llega, porque el campo cuántico responde a la hora. La frecuencia de "algún día" solo crea más distancia, pero la frecuencia de "ya soy" colapsa las probabilidades en el presente. Imagina por un momento que estás frente a un piano gigante y cada tecla representa una realidad posible. Cada pensamiento, cada emoción es una nota que resuena en el universo. Si tocas desde la desesperación, el sonido es caótico. Si tocas desde la calma, la melodía se ordena. La realidad responde como un eco de tu música interna. Esto no es metáfora espiritual, sino física aplicada a la conciencia. La energía vibra, y donde hay coherencia vibratoria, hay manifestación tangible. El error más común es intentar atraer dinero desde la falta. Cuando dices "necesito dinero", estás afirmando tu carencia. El universo no interpreta tus palabras, interpreta tu vibración. No recibe "quiero abundancia",
recibe la frecuencia de no tengo. Por eso, el primer paso hacia la manifestación no es desear, sino sentir. Sentir que ya estás dentro de la frecuencia correcta, aunque tus ojos aún no vean los resultados. La mente racional pedirá pruebas, pero el alma ya sabe que todo está ocurriendo. Esa es la fe cuántica. Actuar en coherencia con lo invisible, sabiendo que la materia siempre obedece a la energía. Recuerda que cada emoción es un código. El miedo contrae, la gratitud expande. La duda interrumpe el flujo, la certeza lo acelera. Cuando vibras en amor, en gozo, en propósito, el campo cuántico responde con sincronías imposibles de explicar. Aparecen oportunidades, personas, ideas y momentos exactos que parecen coincidencias, pero no lo son. Son respuestas energéticas a tu nueva frecuencia. El universo no te premia ni te castiga. Simplemente refleja la señal que emites. Cuando entras en un estado de armonía interna, te conviertes en un imán silencioso. No necesitas convencer a nadie ni forzar nada. Las circunstancias comienzan a alinearse naturalmente. Esto es lo que muchas tradiciones antiguas llamaban la vía del no esfuerzo. No porque no haya acción, sino porque la acción surge del equilibrio, no de la ansiedad. La energía fluye sin fricción cuando tú fluyes con ella. Cuanto más conectado estás contigo mismo, menos resistencia opone el universo. Hay un principio fundamental que distingue a quienes viven en abundancia de quienes se mantienen atrapados en la escasez: la intención pura. La intención pura no nace del deseo de acumular, sino del deseo de expandir. Quien busca dinero para sentirse importante bloquea la energía, pero quien lo busca para crear, servir o aportar, abre puertas. El universo responde al propósito, no al ego. Si tu motivación vibra en expansión, el flujo cuántico te respalda. Por eso, antes de pedir más, pregúntate: ¿para qué quiero esto? Si la respuesta incluye amor, crecimiento o contribución, estás alineado. Hay una historia ancestral que lo ilustra bien. Cuentan que un sabio maestro fue visitado por un joven que quería prosperar. El joven le dijo: quiero aprender cómo atraer riqueza. El maestro lo llevó a un lago y le pidió que sumergiera la cabeza en el agua. Pasaron unos segundos, luego un minuto, hasta que el joven empezó a desesperarse. El maestro lo soltó y le preguntó: ¿qué deseabas con todas tus fuerzas mientras estabas bajo el agua? El joven jadeando respondió: aire. Entonces el maestro sonrió. Cuando desees tu propósito tanto como deseabas el aire, todo lo demás llegará por añadidura. Ese aire del que hablaba el maestro no es solo deseo, es foco absoluto. En el mundo cuántico el foco es poder. La dispersión diluye la energía, el enfoque la amplifica. Por eso, si persigues demasiadas metas a la vez, divides tu frecuencia. Pero si concentras toda tu atención en una dirección clara, el campo colapsa más rápido. No porque trabajes más, sino porque vibras con coherencia. Una mente enfocada es un láser cuántico capaz de atravesar cualquier obstáculo. Pero ese enfoque no debe confundirse con rigidez. La rigidez pertenece al ego, que teme perder el control. La verdadera manifestación es flexible. Se adapta, confía, fluye. Si el camino cambia, no resistes. Interpretas el cambio como una redirección inteligente del universo. Porque cuando vibras alto, los desvíos no son castigos, son correcciones de rumbo. La energía siempre busca el mejor camino para materializar tus intenciones. Todo en la realidad responde a leyes precisas. Una de ellas es la ley de resonancia. Lo semejante atrae a lo semejante. No puedes atraer prosperidad sintiendo envidia de los prósperos. No puedes atraer abundancia juzgando a quien la tiene. Cada vez que criticas el éxito ajeno, estás declarando que no te sientes digno de él. La crítica es una afirmación de inferioridad. La admiración, en cambio, es una invitación vibratoria. Lo que admiras lo acercas. Lo que envidias lo alejas. Por eso, comienza a bendecir lo que deseas. Si ves a alguien viviendo con abundancia, di internamente: gracias por mostrarme lo que también es posible para mí. Esa frase, aunque parezca simple, cambia tu frecuencia de inmediato. Te saca del juicio y te lleva al reconocimiento. Y el reconocimiento es una de las formas más elevadas de gratitud. Cada vez que te alegras por la prosperidad de otro, el universo entiende que estás listo para recibir la tuya.
Recuerda siempre que tu mente es una antena y tu corazón es el transmisor. Cuando ambos están alineados, el universo no puede ignorarte. Por eso, si piensas en riqueza pero sientes miedo, estás enviando señales contradictorias. Pero cuando piensas y sientes en la misma dirección, entras en coherencia cuántica. Ese es el punto donde las ideas se vuelven realidades. No se trata de magia, sino de precisión energética. El dinero no es un fin, sino un reflejo de expansión. Cada vez que creces internamente, el universo responde externamente. Por eso cada reto financiero es una invitación disfrazada. No estás siendo castigado, estás siendo entrenado. Las crisis no destruyen tu abundancia, la revelan. Son el espejo que te muestra dónde aún vibras en miedo. Cuando entiendes eso, dejas de resistir y comienzas a aprender, porque la energía no castiga, enseña. Todo el recorrido que has hecho hasta aquí no ha sido una lección sobre dinero, sino sobre conciencia. Has atravesado los velos que separan la acción externa de la causa interna. Has comprendido que cada resultado económico es la proyección visible de un estado invisible y que la verdadera riqueza no comienza en las manos, sino en la mente que las guía. El código cuántico del dinero no está fuera de ti. Está escrito en cada pensamiento que eliges sostener, en cada emoción que decides cultivar, en cada silencio donde eliges confiar. Lo que cambia tu destino financiero no es la cantidad de esfuerzo, sino la calidad vibratoria con la que te relacionas con la vida. En el universo todo vibra, y tú no eres la excepción. Cuando tu vibración se eleva, cambias de frecuencia y al hacerlo cambias de realidad. La abundancia no es un premio para unos pocos, sino una estación mental a la que cualquiera puede acceder si ajusta su señal. El dinero, como toda energía, responde a la coherencia. Si tu pensamiento dice quiero más, pero tu corazón susurra no lo merezco, estás generando interferencia. Pero cuando tu mente afirma con calma estoy listo y tu corazón lo siente como verdad, el campo cuántico se abre y los caminos aparecen. El secreto que los antiguos maestros intuían y que la ciencia moderna empieza a confirmar es que el observador crea la realidad no con los ojos, sino con la atención. Donde colocas tu atención, fluye tu energía y donde fluye tu energía, crece tu vida. Si observas la carencia, expandes la carencia. Si observas la abundancia, la multiplicas. Esta no es una metáfora poética, es una ley. El universo no obedece tus palabras, obedece tu frecuencia. Por eso cada pensamiento, cada emoción, cada acto de fe, es una orden energética que la existencia cumple sin juicio. Tu mente tiene la capacidad de ser una prisión o una puerta. Si eliges observar desde el miedo, todo se contrae. Si eliges observar desde el amor, todo se expande. El verdadero maestro del dinero no es quien acumula, sino quien entiende que cada billete, cada idea, cada oportunidad, son expresiones distintas de la misma energía vital. El dinero no te pertenece, te atraviesa. Y cuanto más limpio esté tu canal, más libre será su flujo. Por eso, el propósito no es retener, sino permitir. La abundancia real no se mide por cuánto tienes, sino por cuánto puedes permitirte dar sin miedo. Llegarás a un punto en el que entenderás que no necesitas perseguir al dinero, porque te darás cuenta de que él te sigue a ti. Eres tú quien dicta la frecuencia. Eres tú quien activa o bloquea el flujo. El dinero no llega porque el mundo cambie, llega porque tú cambias. Y cuando tu conciencia se alinea con la certeza, la gratitud y la expansión, todo lo que parecía lejano empieza a acercarse sin esfuerzo. No porque la suerte te sonría, sino porque tú te convertiste en la suerte misma. Este es el momento de dejar de buscar señales externas y empezar a convertirte en una. Sé la manifestación viviente de la prosperidad que deseas ver. Sé la prueba de que la energía responde al pensamiento consciente. Sé el recordatorio para otros de que la mente humana puede transformar la materia. Cada vez que eliges la gratitud sobre la queja, el enfoque sobre el caos, la fe sobre el miedo, estás reescribiendo tu destino vibracional. No necesitas que el universo te escuche. Él ya está escuchando. Lo que espera es que tú hables con claridad. Así que ahora respira profundo y repite para ti mismo, no como afirmación vacía, sino como verdad interior.
Yo soy la frecuencia del dinero. Yo soy la energía de la abundancia. Yo soy el observador consciente que crea su prosperidad. No lo digas desde la mente, siéntelo desde el alma, porque cuando una verdad se siente, se vuelve ley. A partir de hoy, no busques atraer el dinero, busca alinearte con él. No te enfoques en obtener más, enfócate en convertirte en más. No preguntes cuándo llegará, pregúntate cuánto puedes expandir tu energía para recibirlo. El universo no se mide en tiempo, se mide en vibración, y tú acabas de aprender a hablar su idioma. Gracias por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado con el corazón y no solo con los oídos. Si algo de todo esto resonó contigo, es porque esa energía ya estaba dentro de ti, esperando ser recordada. Y si quieres sellar este mensaje en tu campo energético, escribe en los comentarios una sola frase que lo resume todo. Yo vibro en abundancia. Este no es el final del viaje, es el comienzo de una nueva realidad. Porque a partir de hoy, tú no persigues el dinero. Tú eres el dinero manifestado, moviéndose en forma de conciencia, y cuando vives desde esa certeza, cada día se convierte en una prueba de que la riqueza no se busca, se despierta.